Bendigo, bendiciones a usted que es estudiante de nuestra aula bíblica. Vamos a considerar en esta lección número 10 de hermenéutica las figuras literarias. Prepárese. Hoy estudiaremos la clasificación final de las figuras literarias. No se pierda la lección anterior, la lección número 9, que también está en nuestro canal de YouTube. Bien, hemos avanzado bastante ya en esta materia importantísima que es la hermenéutica, que es el estudio, el arte, la ciencia de la interpretación de la palabra de Dios. Cuán importante es revisar esas herramientas que nos proporciona la hermenéutica. Una de ellas son las figuras literarias que ya hemos estudiado. Por ejemplo, en la clase anterior hablamos de las figuras de comparación. ¿Lo recuerda? A manera de repaso, hablamos de lo que es un símil, una metáfora, también las figuras de dicción, que es una hipérbole, un pleonasmo. Luego las figuras de relación, que es una metonimia, una sinécdoque, y las figuras de índole personal, la prosopopeya o la personificación y el apóstrofe. Muy bien. En esta ocasión vamos a estudiar la clasificación final, ¿verdad? Como punto número A, entonces, las figuras compuestas, y como punto B, las figuras de contraste, ¿cierto? Las compuestas y de contraste. Dentro de las figuras compuestas, en este lenguaje figurado que utilizó la nación de Israel, tenemos lo que es una fábula. ¿Qué es una fábula? Tenemos aquí la definición en la pizarra. Es una ficción que comunica una enseñanza moral. La pregunta para usted: ¿será sinónimo fábula de una parábola? Cuando Jesús, por ejemplo, apertura la enseñanza de parábolas en el capítulo 13 de Mateo, ¿está hablando de fábulas? Porque una fábula comunica una enseñanza moral y la parábola transmite, da a conocer una verdad espiritual del reino de Dios. Por ejemplo, tenemos la famosa reina de las parábolas, la parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo. Muy bien. Una fábula entonces es una ficción que comunica pues una enseñanza moral. Y para ello vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 8. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel. Joás era rey de Israel. Bien, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Nótese la respuesta de Joás, que era un rey impío. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. ¿Qué lenguaje de fábula podemos encontrar acá? ¿Quién era pues el cardo? A ver, pensemos. El cardo es el rey Amasías, el rey de Judá. El cardo era una planta irritante y sin valor alguno. No tenía valor el cardo. Trató nada menos que Amasías trató de hacerse igual al majestuoso cedro, en este caso Joás. Joás tipificaba el cedro, Joás el rey de Israel. Pero una fiera dice que aplastó al cardo, es decir, en este caso a Amasías. Joás aconsejó a Amasías en el sentido de que estaba sobreestimando su poder e importancia y que no debía ir a la guerra contra Israel.
para no quedar pues aplastado, ¿no? Leemos ahí en el versículo 10. Versículo 10. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloriate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. O sea, este era el mensaje, digamos, jactancioso del rey. Esa es una fábula, indudablemente. Otra figura compuesta, bien, otra figura compuesta es la alegoría. La alegoría. ¿Qué es la alegoría? ¿Qué entendemos usted y yo por alegoría? Es una sucesión de metáforas. El único caso de alegorización se encuentra en el capítulo 4 de Gálatas. Vamos al capítulo 4 de Gálatas. Ahí en sus Biblias busquemos el capítulo 4 de Gálatas. Los versículos 21 en adelante. Bien, capítulo 4 de Gálatas, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Él tuvo dos mujeres, Abraham, el padre de la fe. Bien, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Ahí está el vocablo, ¿no? Alegoría, que es una figura literaria compuesta. Pues estas mujeres son dos pactos, o sea, ambas de forma metafórica tipificaban o representaban dos pactos. El uno proveniente del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, ¿no? Esta mujer, la esclava, Agar, que simboliza el pacto sinaítico. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde pues a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, es decir, Agar, y a su hijo. Ismael fue el hijo de Agar, Ismael. Ahora, de Ismael provienen los árabes. Los árabes provienen de Ismael. Y el mundo árabe, el islamismo, por ejemplo, considera que Ismael fue el heredero de la promesa y no Isaac. Bueno, esto es por supuesto, un error, ¿no? Un error de ellos. Versículo 30. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, es decir, de Agar, sino de la libre. En este caso, Sara, que fue la esposa de Abraham, y Isaac fue el heredero de la promesa. Muy bien, ¿lo entendió? Correcto. Una tercera figura literaria dentro de esta clasificación de figuras compuestas es el enigma. Tenemos ahí el enigma. Es un dicho o expresión con sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entenderlo. Un enigma, algo encubierto, ¿no? Podríamos así hacerlo sinónimo, algo encubierto, ¿no? Y esto es lo que, por ejemplo, encontramos en Jueces, capítulo 14. Vamos a Jueces. Jueces, capítulo 14. Recordemos al juez carnal Sansón. ¿Lo recuerda? ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Una figura muy llamativa, ¿no? Porque sucumbió a las tentaciones de su carne. Sansón. Jueces, capítulo
14. Capítulo 14 de Jueces, busquemos. Y vamos a leer los versículos 11 al 14. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma. Ahí está la palabra, enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, aquí habló Sansón: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Interesante, ¿no? Mire el enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿De qué está hablando? Bueno, eso es parte de la tarea que les voy a dejar. A ver, para la siguiente lección vamos a resolverlo. Bien, tenemos también, apúntelo, Proverbios capítulo 30, versículo 24, Juan capítulo 4, versículo 32. Para seguir avanzando, tenemos a continuación, como punto B, las figuras de contraste, ¿verdad? Tenemos la ironía. ¿Qué es la ironía? Se da a entender lo contrario de lo que se declara. Incluye el sarcasmo, la burla, ¿cierto? El sarcasmo. Por ejemplo, encontramos como una referencia Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a buscar ahí en sus Biblias. Primera de Reyes, el capítulo 18. Y vamos a leer el versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás sea o está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Esto era una ironía de parte del profeta Elías cuando desafió a los profetas de Baal. ¿Lo recuerda usted? Eran más de 400 profetas y él dio pues una ironía en su lenguaje, ¿no? También puede usted leer Amós. Vamos a Amós capítulo 4. Bien, leamos Amós capítulo 4 en el versículo 4 y 5. Amós 4 y 5. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgad la rebelión y traed de mañana vuestros holocaustos, sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. No es que el Señor está hablando o aprobando el pecado, para que ellos prevariquen, para que ellos hagan lo malo, se rebelen, sino es un lenguaje sarcástico de ironía, de burla que está empleando el Señor para con la nación idolátrica de dura cerviz de Israel. Amén. También puede usted apuntar y escribir 1 Corintios 4, 8. Luego tenemos la paradoja, que es una expresión que envuelve una contradicción aparente. Una expresión que envuelve una contradicción aparente. Y lo encontramos, por ejemplo, si leemos Mateo 10, 39. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 39. Palabra de Jesús. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Una paradoja, una contradicción. Aparentemente, ¿qué está diciendo Jesús? El que haya su vida, o el que encuentra su vida, o el que gana su vida, la va a perder. ¿Está hablando acaso de morir? No. ¿Está hablando de quitarse la vida? De ninguna forma. Está hablando de una abnegación, de un perder la vida pecaminosa, ¿cierto?
Dice, y el que pierde su vida por causa de mí. ¿De qué forma usted y yo podemos perder nuestra vida por la causa del reino de Cristo? ¿Mm? ¿De qué forma? Pues rechazando el pecado, negándonos a vivir en una vida pecaminosa, en una vida desviada, en hacer lo malo, aquello que no agrada al Señor. ¿Cierto? Esa es la forma en la cual usted y yo nos negamos para poder agradar a Cristo. También usted puede apuntar ahí 2 Corintios 4:18 y también 1 Corintios 3:18-19. Vamos a 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. Bien, 2 Corintios 4:18. Vamos a leerlo. No mirando nosotros las cosas que se ven. Pregunta, ¿Pablo está hablando acaso de que no miremos las cosas que se ven? ¿Que ven nuestros ojos? De ninguna forma. Está hablando en un lenguaje de paradoja. Está hablando en sentido espiritual. Sino las que no se ven, las cosas espirituales. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Bien. Ahora, la cuarta figura de contraste es el eufemismo. Eufemismo, para ir ya terminando. Es un lenguaje decoroso y con disimulo de hablar para evitar expresiones ofensivas, duras o malsonantes. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 25. Mateo capítulo 1, versículo 25. Pero no la conoció, está hablando de José, para con María, su esposa, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. Esta frase subrayo. Es un eufemismo. Es una forma de decir, no tuvo intimidad sexual, no se acostó con su esposa María, José, para tener relaciones sexuales. Lo mismo encontramos en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Conoció Adán a su mujer. Es decir, tuvo intimidad sexual, un eufemismo. Amén. También usted puede apuntar 1 Samuel 24:3, Ruth 3:9, 2 de Reyes 22:20. Tenemos una tarea. La tarea para usted. Tarea hermenéutica. Tarea hermenéutica. De acuerdo a 1 Corintios 13, 8 al 13, ¿cuándo cesarán los dones espirituales? ¿Cuándo cesarán? ¿Cuándo terminarían los dones espirituales? ¿Qué cree usted? Le dejo con esta tarea y conmigo será hasta la siguiente lección. Estaremos estudiando también angelología en el próximo video. Bendiciones.